¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, De esos fuertes, valientes, completos y felices. No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Estamos ya en el tercer episodio de nuestra temporada Cómo vivir una fe auténtica y después del subidón del episodio sobre la Pascua, que fue como toda información a tope, pues venimos a el episodio principal básico con el que vamos a empezar a desgranar nuestra fe, ¿no? Entonces, para empezar a desgranar nuestra fe, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre qué es la fe. Y para ello tenemos un invitado de lujo que nos ha aceptado nuestra invitación a acompañarnos y que es el padre Ignacio Amorós. Y bueno, os voy a presentar rápidamente al padre. Seguro que muchos de vosotros que estáis viéndole pues ya le conocéis porque tiene una cuenta de Instagram junto con otros jóvenes y adultos, de los cuales yo desde el 2019 ya veía vídeos súper chulos, de verdad, que se llama Se Buscan Rebeldes. Y de hecho recuerdo uno muy en concreto sobre la mirada, que a mí me ayudó muchísimo. Y bueno, si no me equivoco, es un sacerdote que tuvo otra carrera profesional anteriormente. Administración y dirección de empresas. Fue broker en Madrid, pero luego el señor le quería para él y pues le respondió con un sí profundo y total y en 2019 fue ordenado sacerdote. Así que gracias, padre, por estar aquí con nosotras. Si quiere añadir algo más sobre usted o sobre su proyecto, adelante. Bueno, muchas gracias a las tres por este podcast tan bonito que hacéis, Juventud, que conocí al poco de que comenzarais. Hicimos un directo en Instagram y realmente me alegró mucho ver jóvenes hablando de la fe sin ningún tipo de temor, con esa santa desvergüenza y sobre todo con ese fuego del Espíritu Santo para transmitir lo que uno tiene dentro, que es la forma, ¿no? Porque la fe, como decía San Juan Pablo II, la fe no se impone, se propone. Y se transmite fundamentalmente por, yo diría por envidia, entre comillas, por atracción. O sea, porque uno ve lo que tiene y dice, yo quiero eso, ¿no? Entonces es la fe en Jesús. Así que nada, es un gusto compartir con vosotras. También nosotros estamos evangelizando en redes sociales, intentando dar a conocer la belleza de nuestra fe católica y sobre todo a Jesucristo y su amor por nosotros. Así que nada, un gusto estar con vosotros, chicas. igualmente. Bueno, padre, pues si nos quiere responder a la pregunta de ¿qué es la fe? ¿Cómo podríamos definir la fe católica? Bueno, pues antes de entrar con definiciones, yo creo que es muy importante recordar eso, cómo comienza uno a ser cristiano. Y porque la fe no es simplemente un conocimiento intelectual en el que llega a una conclusión, sino que, como decía Benedicto XVI en Deus Caritas es número 1, es que la fe y el cristiano comienza con un encuentro con una persona, como cuando te enamoras de alguien. No solo una lista de checks, ¿no? El otro día me decía una niña, yo he hecho los checks a este chico y encaja. Bueno, no, es simplemente que hay un punto que además supera y es que me he enamorado, ¿no? Entonces hay un punto intelectual, claro que sí, de conocimiento, pero también es una fe de amor. Y por eso la fe no es simplemente decir creo en Dios y ya está, de manera intelectual, sino que la fe es una adhesión de toda tu persona en el amor a Dios. Y por eso es muy bonito que cuando hablamos de la fe, yo por ejemplo cuando era pequeño iba a misa porque, bueno, mi madre decía que había que ir a misa y me parecía aburridísimo ir a misa, ir a aguantar la homilía y tener que confesarme. Y con 15 años yo dije, yo no entiendo por qué voy a misa, entonces me voy un día a rezar y me encontré con Jesús, leyendo el Evangelio, una frase que es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces experimenté el amor de Dios, me encontré con Jesús, llenó mi corazón, bueno, y así ha acabado, ¿no? Ahora mismo me dedico a Jesús, entonces, y me encanta. Pero todo comienza con un encuentro. Entonces, la fe tiene un gran componente de amor. Y la fe no es solo conocer que existe un Dios, eso también lo podemos conocer por la razón, sino que es de realmente aceptar a Dios que se revela. Es que toda tu vida cambia porque entra también ese amor de Dios. Y por eso es pasar de un conocimiento simplemente intelectual de Dios a un encuentro personal.
Entonces, no, porque Dios no está vigilándonos desde el cielo a ver si cometemos muchos pecados, vamos a misa el domingo y nos portamos bien el fin de semana. Ese no es Dios, no tiene tiempo para eso, ¿sabes? Sería muy, muy aburrido. Dios es nuestro Padre misericordioso que nos ama con locura, que nos quiere felices en esta vida y para siempre felices en el cielo, que ha enviado a su Hijo Jesús a salvarnos y nos ha dejado su Espíritu Santo, el amor de Dios en persona, para santificarnos con la idea de que vayamos otra vez al cielo. Ese es nuestro Dios. Y la fe, por tanto, conlleva un amor, un Dios que se ha revelado. Y por eso la definición que nos da el catecismo de fe es que la fe es aceptar a Dios que se revela. Aceptar a Dios que se revela. Y por eso es que Dios se ha dado a conocer y yo me fío de su testimonio. Entonces, cuando tú quieres conocer a una... Yo voy a empezar por esta definición del catecismo, que creo que nos ayuda mucho. Sí, Y totalmente. es que ser católico o tener fe no es simplemente un proceso intelectual hasta que llega a una conclusión. Estos serían los gnósticos. No, no, no. Conlleva a toda la persona y sobre todo la venida de Dios al mundo. Entonces, de alguna manera, si yo quisiera conocer a una persona, por ejemplo, una chica que ahora hacemos apostolado juntos en redes sociales, entonces, si yo quiero conocer a esa persona, yo puedo meterme en sus redes sociales, ver qué amigos tiene, ver lo que dice, ver lo que cuela, y esto me dice algo de esta persona, ¿no? Y luego le pregunto a sus amigos. Y luego una persona que le conoce. Entonces esto me dice algo. Ahora, imagínate que luego un día quedamos, me siento con esa persona y ella me empieza a contar no solo lo que ve en redes o sus amigos o lo exterior, sino que además me empieza a contar de su persona y me cuenta sus secretos de su corazón. Y entonces yo la conozco de una manera mucho más profunda y todo depende si me fío que lo que me está contando es verdad. Y si veo que es coherente con todo lo demás y que además es coherente con lo que yo estoy viendo en su vida, pues merece que yo acepte lo que me está revelando. Entonces, fíjate que Dios crea el mundo, ya se revela. Nosotros llegamos a Dios, como dice la Escritura, primero por analogía de la creación. Me dice la gente, es que yo no creo en Dios, no le veo. Digo, es que yo le veo en todo. No sé, en todo veo a Dios, es que está en todas las cosas. Mira el mundo, porque tiene un orden, una inteligibilidad. ¿De dónde salen estas cosas? Pero ese Dios que ha ido creando el mundo me dice cosas, y además vienen profetas, vienen patriarcas y hombres de Dios, hasta que el mismo Dios se hace hombre, se revela y nos cuenta sus secretos de su vida íntima, de la Trinidad, del misterio de la persona de Jesucristo, del misterio del hombre del mundo. Y entonces es donde llega el acto de fe. Y es que la fe es el acto de aceptar a un Dios que se revela. Y por eso, ¿por qué? Porque su testimonio es verdadero y merece la pena realmente creer en él. Yo acepto su testimonio porque Dios, como dice el Concilio Vaticano I, no puede engañarse ni engañar. Entonces, depende mucho este acto de fe de aceptarle, pero no solo intelectualmente, sino aceptarle en tu corazón, en tu persona, que entonces te enamora. Por eso todo comienza con el conocimiento. No se puede amar lo que no se conoce. Y si quieres amar más a un chico, conócele más. Y conócele profundo, pregúntale sus sueños, sus ilusiones, sus temores. Pues a Dios se le conoce para amarle. A mí hay un autor que se llama Alexis Carrel, que fue premio Nobel de Medicina, ateo total, agnóstico, perdón, y él le dijeron que se fuera a Lourdes a desmontar toda esa farsa de los católicos. Y entonces se fue en un tren y lo que pasó en ese viaje es que vio tantas curaciones y tantos milagros que dijo que se convirtió. Y volvió a Dios y demás. Bueno, este hombre dice una frase buenísima que a mí se me quedó grabada, que él decía, Dios que se hace lejano a los que solo buscan comprenderle, se hace cercano a los que buscan amarle. Y por eso el acto de fe está unido al amor. Hay una encíclica preciosa que escribió el Papa Francisco, aunque ya dicen que la dejó hecha el Papa Benedicto, se llama Lumen Fidei, la luz de la fe. Es un texto precioso para hablar de la fe, muy actual, y en este texto también hablan de esa relación entre la fe, es una luz, ¿no?, que ilumina tu vida. Y me encanta que utilicen esta analogía de la fe y de la luz, porque habla muy bien de ese aceptar a Dios que se revela y te cambia la vida. Es como cuando te encuentras con una persona, te enamoras y aceptas ese amor y cambia tu vida, ¿no? Yo recuerdo que una vez íbamos siempre de viaje con jóvenes a África. Y entonces en un viaje vino una chica andaluza muy divertida y me dijo que ella no practicaba mucho, pero que era católica y que bueno, que era lo que veía, una humildad. Y le dije, bueno, Dios va a hacer maravillas con esta chica, pues tan humilde y tan buena. Se vino al viaje
y todo muy bien y demás, trabajó, rezaba con nosotros. Y a la vuelta su madre me llamó y me dice, padre, quiero hablar contigo porque ha venido mi hija, la he ido a recoger a la estación de Santa Justa en Sevilla y nada más verla bajar, la he visto como que estaba con los ojos iluminados y con una sonrisa oreja a oreja. Y digo, ¿y qué había pasado en ese viaje? Pues que se había encontrado con Jesús, se había convertido y luego se había enamorado de un chico también, que ahora se ha casado con él. ¿Pero qué había pasado? Que se había enamorado, se había iluminado su vida. Entonces nosotros utilizamos analogías para hablar de las cosas de Dios, igual que lo hacemos en la vida humana. Por tanto, la fe no es solo un conocimiento intelectual, que lo es también, sino es mucho más. Es un encuentro de amor, de aceptar ese amor de Dios en tu vida. Y por eso creo que es muy importante también aceptar esa fe. Y por eso el Concilio Vaticano I utiliza una definición que yo vengo aquí, os la voy a leer, de Dei Filius, que define la fe como una virtud sobrenatural por la cual, con la inspiración y gracia de Dios, creemos como verdadero lo que Él ha revelado. No porque lo percibamos como verdadero por la luz natural de la razón, sino por la autoridad de Dios que lo revela. Es decir, nos fiamos de esa autoridad. Pero ¿cuál es el detalle aquí en el Vaticano I? Que dice que es un don. La fe es un don. Esta Un era nuestra don. pregunta, padre. Si la fe es un don ¿En serio? Vale. Pero sí que hacer la pregunta. la pregunta que queríamos era si la fe es un don o es algo que nace de puede nacer de nosotros o de querer alguien que esté escuchando que diga, yo quiero tener fe. Claro. ¿Depende de esa persona o es un don de Dios? Pues mira, la fe es un don de Dios que nos da como un regalo. Don es un regalo, una gracia, ¿no?, que necesitamos para poder conocerle y para que pueda entrar en nuestra vida y que necesitamos para conocer ciertas cosas de Dios, porque si no nos superaría. Dios, las cosas de Dios están más allá de la razón, no en contra de la razón, no somos, somos católicos, vamos a dejarlo así, sino que están más allá de la razón. Por ejemplo, creer en Dios Trinidad, eso la razón nos supera. O creer en el misterio de Jesucristo, o creer en la vida de la gracia. Entonces necesitamos el don de la fe para también conocer estas verdades y sobre todo cómo introducirlas en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos el don de la fe desde el bautismo. Desde el bautismo, el día de tu bautismo, el día más importante de tu vida, que naciste a la vida sobrenatural, tú recibes ya el don de la fe, la esperanza y el amor. Y lo tienes ahí. Y alguno me dice, padre, yo tengo el don, pero no creo, no lo siento. Y digo, es que tienes el Espíritu Santo dormido, lo tienes que despertar. Tienes el don de la fe desde el bautismo, pero a veces está metido debajo de muchos pecados, de muchas heridas, de muchas historias. Entonces lo tienes que ir como limpiando y despertando al Espíritu Santo. Entonces el don lo tenemos, pero tenemos que abrir también nuestro corazón porque Dios respeta nuestra libertad. Dios es un caballero que respeta nuestra libertad. Él no viene avasallando. Él no quiere conquistarnos a base del poder, sino quiere conquistar nuestro corazón para que le amemos. Y por eso hay un componente de libertad, de la historia de cada persona. Por eso es un don que tenemos desde el bautismo los católicos, pero que también hay que pedir que nos aumente la fe. Entonces es muy bonito porque los apóstoles en un momento dado van a Jesús y San Pedro le dice, Jesús, adauge nobis fidem, aumentanos la fe. Y siempre este es el consejo que le doy a la gente. ¿Quieres tener fe? Reza esto como San Pedro. Adauge nobis fidem. Aumentanos la fe. Señor, quiero más fe. Te necesito en mi vida. Dame más fe. Y solo esa oración lo que hace es que poco a poco tu corazón se vaya ensanchando para recibir ese don de Dios y que despierte, si estás bautizado, ese don, esa virtud sobrenatural de la fe que ya tienes en tu corazón. Por eso sí, es un don, pero también juega nuestra libertad humana. Esa oración me parece la mejor. Aumentanos la fe. O sea que perdona, ¿eh? No, no, O sea que la fe va aumentando a lo largo de toda nuestra vida y supongo que en eso está basada la santidad, ¿no? O sea, como puede estar relacionado o no la cantidad de fe con la posibilidad de acoger esa santidad que Dios nos quiere regalar. Sí, claro, porque la fe, claro, puede ir aumentando como todas las virtudes, ¿vale? Porque entonces yo voy dejando al Señor que vaya actuando en mi vida, voy aceptando cada vez más sus verdades, voy conociendo más de Dios, entonces voy aumentando en santidad, ¿no? Entonces sí que puede ir aumentando, pero también juega nuestra libertad, juega el tema de la gracia, en el fondo cómo Dios va actuando en ti y tú le dejas actuar, ¿no? La mística, la estética, pero la fe es un don que Dios te va dando mientras que tú le dejes, porque no te va a forzar, no va a quitarte la libertad. Entonces yo creo que en el fondo lo mejor es decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer ahora, no? Una persona, es que a mí me gustan los católicos, me gustaría tener fe, pero no tengo fe. Digo, bueno, ¿te has puesto a tiro del Señor? O sea, alguna vez, pues hazte un retiro de feta como estas niñas, de Maús, vete a rezar delante del Santísimo.
dale espacio al Señor, quita algunos vicios, algunos pecados que a lo mejor te tienen esclavizado y no dejan al Espíritu Santo actuar, y entonces ahí va aumentando nuestra fe y vamos acercándonos a Dios. Entonces, obviamente tú y yo cada día podemos ir creciendo en fe, pero fe que también es, como dice la Escritura, la define en la carta a los Hebreos, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía no han llegado y tengo certeza porque Dios me lo ha revelado. O sea, la mayor parte, chicas, de nuestro conocimiento es por fe. El 90% más o menos de lo que creemos en el día a día. Yo no he estado en Nueva Zelanda, pero sé que existe Nueva Zelanda, porque me fío del testimonio del tipo científico o de geografía que lo hizo, ¿no? Y bueno, yo me fío, ¿no? De ese testimonio, o cosas de matemáticas o de ciencia que yo no, a lo mejor no he tocado científicamente con mis sentidos, pero bueno, me lo creo. O por ejemplo, yo no estaba el día que nací y me dijeron que mi madre es mi madre, me fío del testimonio de mi madre. Pero de verdad, ¿pero por qué? Porque la he visto cómo me ama, cómo me ha cuidado. O sea, tengo una certeza de algo que no vi en ese momento. Entonces yo me fío del testimonio de la persona porque creo en la autoridad, que tiene autoridad para creerle. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que ir aumentando esa fe y me fío de lo que Jesús me ha revelado, de lo que la Escritura me revela, para poder ir realmente avanzando en mi vida. Entonces pues yo me voy fiando cada día más de Dios. Hay muchas cosas en nuestra vida que no entiendo, sobre todo cuando llegan las nubes, los problemas, las tribulaciones. ¿Por qué pasa esto, Señor? No entiendo nada. Y ahora que además soy católica o soy católico y te ayudo, ¿cómo permites esto, no? Y tal. Y no, es el momento de la fe y de la confianza en Dios. Y sobre todo es fe, es decir, yo sé que Dios existe, que se ha revelado, que está en mi vida, que tengo la Trinidad que inhabita en mi alma en gracia. Y por tanto, merece la pena que me fíe de Dios. Y esto lo digo a vosotras, yo lo estoy diciendo para mí, ahora en mi vida, ¿no? Por tantas cosas que pasan, digo, Señor, auméntame la fe en ti. Tú eres Dios y Señor del universo, de todas las cosas. ¿Cómo no voy a creer en ti? Y además has venido al mundo, has dado tu vida en la cruz, me has demostrado. Aquí tengo, ahí, ahí. Entonces digo, tengo la mayor demostración de amor de la historia, de la humanidad, y además has resucitado y lo has hecho todo nuevo. Por eso, bueno, yo creo que es un don que puede ir creciendo cada día y podemos pedir al Señor que haga crecer esa santidad en nosotros. Pues sí. Y a mí me gustaría decir, o sea, remarcar que o sea, básicamente estamos diciendo que la fe es abrir tu corazón a Dios y confiar en quien más te ama, ¿no? O sea, y yo estaba pensando, es que si confiamos y muchas veces depositamos nuestro corazón en personas del mundo que somos imperfectas, o sea, es que ¿cómo no puedes fiarte de el amor y de lo más grande, ¿no? Y lo perfecto que te ama, que solo quiere el bien para ti, que, o sea, no sé, o sea, que si hay que fiarse de algo, o sea, hay que fiarse del Dios que te ha creado y que te quiere, ¿no? O sea, como que muchas veces dices, ¿por qué puede haber lo que estaba diciendo este padre? Que, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué me pasa esto? Porque si Dios es bueno, ¿por qué hay mal en el mundo, ¿no? O sea, esto sería para otro episodio, pero no pienso que Dios te ponga las cosas malas que te pasan en la vida, sino que te acompaña a llevarlas, ¿no? Entonces, es que digo, si es el máximo amor y confío en otras cosas, ¿cómo no voy a confiar en él, ¿no? Totalmente, yo creo, mira, el otro día hablando con un grupo de chicas jóvenes que fuimos a dar una charla de amor, noviazgo y sexualidad y relaciones tóxicas y red flags de un noviazgo y todo esto, claro, yo les decía, mira, honestamente, ¿cómo puedo saber si una persona me quiere de verdad? Pues fíjate si está dispuesta a sacrificarse y a sufrir por ti, porque nadie se busca en el sufrimiento. Y entonces es una de las señales. Yo recuerdo que el venerable Fulton Sheen decía, si quiero saber qué tipo de persona tengo delante, no le pregunto cuánta pasta tiene, cuáles son sus, yo qué sé, sus posesiones o lo que sea, sino cuánto está dispuesto a sufrir por la persona que ama. Entonces me hago una idea de la persona que tengo delante. Entonces nosotros tenemos un Dios que ha muerto en la cruz por nosotros. No solo ha creado el mundo y busca nuestro bien, sino que ha muerto en la cruz por nosotros, que ha dado su vida, nos amó hasta el extremo. Y por eso este es el verdadero amor, el que da la vida por sus amigos. Nadie se hubiera imaginado un Dios tan bueno, tan grande como el que nos reveló Jesucristo. Un Dios Padre misericordioso, un Dios que se entrega hasta la cruz, un Dios que lo hace todo nuevo, que nos ama con misericordia. Claro, un Dios así a mí me parece que es mucho más fácil de aceptar su revelación, aceptarle en nuestra vida, abrir nuestro corazón a su actuación. Por eso
como he empezado, ¿no? Que la fe está muy unida al amor. O sea, no es simplemente un conocimiento intelectual. Es más, en la encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco, que yo recomiendo mucho leer por el tema de la fe, él habla mucho de esa unidad entre fe y amor. Y San Pablo dice que la fe se cree con el corazón. Se cree con el corazón, no solo con la inteligencia, con toda la persona. Por eso yo creo que sí, que se merece la pena que creamos en Él y que podamos seguir a este Jesús. Porque la fe es confesar que Jesús es nuestro Dios y Señor, ¿no? Que Cristo es el Señor. Esta es la gran llamada. Ahora que estamos en tiempo de Pascua, chicas, cuando surgió la resurrección, lo que anunciaron los apóstoles por todo el mundo no era simplemente unas enseñanzas, estaban diciendo que había alguien que había muerto, además torturado, y que ahora estaba vivo. El otro día estábamos en Madrid en la fiesta de la resurrección de la CDP en Cibeles y iba diciéndole a un grupo de niños, pero que ¿por qué hay tanta gente? Digo, es que dicen que alguien que ha muerto está vivo. Entonces, no sé, yo vengo a ver qué ha pasado y tal, y se reían, ¿no? Pero es que es verdad. Entonces, iban anunciando al Quirios, al Señor. Los romanos, el emperador romano era el Quirios, el Señor. Solo tenía miedo al que tuviera poder sobre la muerte. Y llega un carpintero de Nazaret que muere fracasado. O sea, un Jesús que nace en una cueva de Belén, en la máxima pobreza, que al poco nacer lo quieren matar, que se tiene que ir de refugiado a Egipto, a otro país, que vuelve, trabaja de carpintero, predica 3 años, hace unos cuantos milagros y muere en la cruz, prácticamente solo acompañado de su madre, una adolescente y unas santas mujeres, pero que resucita y lo hace todo nuevo. Y este es el gran anuncio que van por todo el mundo. Y por eso es la mayor revolución de la historia. Y es que un hombre ha resucitado, lo ha hecho todo nuevo, ni la muerte la ha podido parar, porque su amor es más grande. Y este es verdaderamente el Kyrios, el Señor. Por eso la fe es creer en Jesús el Señor, el Kyrios, que es nuestro Dios y nuestro Salvador. Por eso yo creo que nadie como Jesús se merece aceptar su revelación y su amor en nuestra vida. Y padre, lo hemos mencionado brevemente, pero ¿cómo la fe nos puede ayudar en momentos de prueba o en sufrimientos que podamos tener en nuestra vida? Si también quiere compartir algún testimonio personal, se lo agradecemos, pero si no, pues hablaremos de manera general. No, a ver, son tantos que tendría que pensarlo. Yo creo que, mm, que sobre todo eso, como decíamos antes, ¿no? Hay momentos en nuestra vida en la que pues estamos pequeñitos en la vida espiritual, estamos empezando, todavía no acabamos de conocernos, pasan cosas que no entiendo. Y entonces yo creo que es en esos momentos cuando llega el momento de decir, Señor, tú sabes más. Tú tienes un plan para mi vida. Hay una frase de Isaías que me encanta, que me acuerdo me la mandó un sacerdote la primera vez que lo dejé con una novia cuando era pequeño. Y me acuerdo, querías un testimonio, bueno, pues aquí va. Y entonces yo, católico, salgo una niña de parroquia, buenísima, tal y cual, y no entendía qué pasaba, señor, si me estoy portando fenomenal, si rezo, voy a misa todos los días. Y me acuerdo, bueno, pues esas cosas de adolescentes, ¿no? Pero me acuerdo mandó una frase que siempre he rezado y luego se lee la vigilia pascual que dice, así como el cielo es más alto que la tierra, así mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. Y por tanto, esto me ha ayudado mucho a tener fe en Dios, en el plan que tiene para mi vida. Incluso cuando surge un mal, y no solo una cosa de este estilo, ¿no? Sino cuando llega un sufrimiento, la muerte de un ser querido, una pandemia, una guerra o cualquier cosa, saber que la providencia de Dios está por encima de todo, que Dios puede sacar cosas buenas de todo. Y es ahí donde realmente se merece que haga un acto de fe, porque Dios pondrá todo en su sitio al final de los tiempos. La última palabra es de Dios. Y la última palabra no es muerte, no es fracaso, no es mal. La última palabra es victoria. La última palabra es resurrección, es vida nueva, es cielo. Y por tanto nuestra fe últimamente, en último caso, se dirige al cielo, a la vida eterna. Y esa es bueno, por la fe que puede enfrentarse a cualquier cosa, ¿no? A mí me gusta mucho, dice la carta a los hebreos de Abraham, dice que esperó contra toda esperanza. Y ese es el don que hemos recibido desde el bautismo y que tenemos siempre que alimentar y que hacer crecer en nuestra vida cristiana. Y con relación a esto, me venía a la cabeza cuántas veces hemos escuchado que la gente piensa que la fe es solamente un consuelo.
¿no? O sea, o qué envidia a los cristianos que, pues cuando sufren, tienen un consuelo. Y parece como que se reduzca a eso, ¿no? Como que algo que tú te inventas para que las cosas no te duelan tanto. Pero ahora, justo escuchándole hablar, yo digo, guau, es que o sea, como mínimo es un consuelo porque tú no te quedas en la pérdida, sino que estás esperando la resurrección, ¿no? Entonces, obviamente te consuela saber que tu vida no se termina con la muerte y que el sufrimiento no es pues el final y que lo tienes que pasar y ya está. O sea, pero es que bendita fe que nos consuela en ese sufrimiento, pero no es un consuelo de, bueno, pues venga, palmadita en la espalda y a sufrir lo que te ha tocado, sino es que creemos de verdad que nuestra vida por aquí es pues para hacer el bien y pasar un rato y luego llegar a la vida eterna, ¿no? Entonces, pues que, jolín, que yo invito a todo el mundo a que crea, porque es que solo son ventajas. Sí, de hecho, a mí lo que el padre Ignacio ha dicho también me ha recordado algo que leí hace tiempo, que decía como que el hombre se ocupe de Dios y Dios se ocupará de las cosas del hombre, ¿no? Como que al final nosotros también, o sea, siendo católicos, eso también supone para nosotros un esfuerzo consciente diario. O sea, es muy fácil alejarse, despistarse, pecar, ¿no? Entonces, digamos que lo difícil es estar siempre como, pues, haciendo el bien, ¿no? Y intentando no pecar. Entonces, supone un esfuerzo, pero que al final la recompensa es tan grande que merece la pena. Hombre, yo creo que merece la pena. Yo ahora que me dedico full time a esto, me encanta. Y es que, y además yo honestamente creo que la fe es un camino de felicidad. O sea, fe y felicidad. Yo nunca me hubiera imaginado ser tan feliz como cuando me encontré a Jesucristo y cuanto más cerca estáis de Dios. Yo me acuerdo cuando me convertí de pequeño, le hablaba con mis amigos y le contaba, tío, es que he ido a rezar, es que estoy con Jesús, es que es la pera, ¿no? Y estoy encantado. Y me decía, bueno, pues si te hace bien, tío, fenomenal. Y, y me dice, y si te hace estar contento, pues, y yo le digo, tío, pues me estoy enganchando a esto de la felicidad. Y es que es verdad, hombre, la cruz aparece y cuando estás cerca de Jesús siempre hay cruz, pero hay un sentido más grande, hay un propósito en la vida. O sea, uno de los grandes dramas del siglo XXI, especialmente los jóvenes, es la falta de sentido de la vida. Es que ya no sé para qué me levanto de la cama cada mañana. En la fe, a mí me hace darme un propósito para la vida, para levantarme de la cama cada mañana y con una alegría mucho más grande. Entonces, como que empiezas a entender todo. Hay mucha gente incluso me dice, pa, yo quiero tener fe. Sí, es verdad, pero no estás dispuesto a cambiar de vida. Claro. Y siempre que entra la fe, sí, pero no estás dispuesto a cambiar. Y por eso, si le dices una fe, pero con la boca pequeña. Entonces yo te digo, no te preocupes, si Dios no te quiere quitar nada, si Dios es dueño y señor de todo el mundo y del universo, o sea, no quiere tu dinero ni tus cosas, y lo tiene todo. Es lo que quiere es nuestro corazón para salvarnos y hacernos felices, pero necesita de la colaboración de nuestra libertad. Entonces yo creo que a veces me cuesta y es atrévete a dejar pequeñas cositas de tu vida que no están dejando crecer la fe, pequeños apegos, pequeños vicios, pequeños planes que te has hecho en tu vida y dejarle a Dios ser Dios, porque Él es el que lo hace todo. Y es más, a mí me gusta que la primera bienaventuranza, antes del Sermón de la Montaña, que es como el secreto de la felicidad, la gran primera homilía de Jesús, pero la primera bienaventuranza es de la Virgen María. Y dice, bienaventurada tú que has creído. Se lo dice el ángel Gabriel. Dice, feliz tú que has creído. Y por eso la felicidad comienza con el acto de la fe, de acepta el amor de Dios. A veces nuestras heridas, nuestros problemas, nuestros vicios no nos dejan. Igual que cuando viene una persona a tu vida y te gustaría enamorarte, pero no puedes, no le dejas, te sientes vulnerable, tus heridas, tu pasado, yo qué sé, tus historias, y dices, no, tranquilo. Acepta que alguien te ame y sobre todo acepta el amor de Dios. Por eso dicen que el primer mandamiento antes de todos es déjate amar por Dios. Déjate amar por Dios. Y por eso la Virgen María es la mujer de fe. Es la mujer de la felicidad que realmente, bienaventurada tú que has creído, ha creído en el plan de Dios, aunque parecía que estoy en la última aldea de Galilea. Soy pobre, no tengo nada, pero yo tengo fe en el plan de Dios. Y a pesar de la cruz, ella permanece con fe y con esperanza, incluso en el sepulcro cuando ha muerto su hijo, y dice, pero ¿qué han hecho con mi hijo? El que todo lo ha hecho bien. María tiene fe y tiene esperanza, y es la última vela que se enciende y que luego enciende todas las demás de la iglesia. Por eso a mí me encanta siempre, cuando a veces no entiendo cosas en mi vida,
es preguntarle a Jesús, pregúntale a Dios, atrévete, pero con humildad, sabiendo que Él es Dios, que yo no, yo soy un hombre, pero que Él es Dios, tú lo sabes todo, Jesús, ahora no lo entiendo, ayúdame, pero sobre todo con María, la Virgen María, que es la mujer de fe, es la que escucha, es la mujer del sí. Hace poco estuve en una boda que casé a una chica que tengo mucho cariño con un chaval que además les presenté hace un tiempo y les casé y en la boda me acuerdo que me dijo, oye, una cosa me gustó y me dijo, lo que más me está ayudando estos días por los nervios de la decisión, que es muy, claro que es muy sagrado. Y me decía, es el sí de María, la fe de María. Y me encantó. Me dice, la fe de María, una chiquita joven que dice que sí al plan de Dios. Ese es el modelo de fe, María. Y es ahí donde encuentra la felicidad y es donde deja actuar a Dios y comienza la salvación. Si nosotros tuviéramos fe y le dijéramos que sí a Dios, Dios hace maravillas. Vamos, como decía San José María, decía, soñad y os quedaréis cortos, porque realmente lo que Dios puede hacer es grandísimo, es colaborar en esa salvación. Por eso yo creo que la fe está muy unida a la felicidad y el camino viene siempre por María. Pues sí. Por eso, padre, una pregunta. Entonces, cuando nosotros, yo creo que muchas veces hemos escuchado, pues yo sí que tengo fe, yo sé que Dios existe, ¿no? Pero todo lo que usted nos ha dicho a lo largo del episodio ha sido como, a ver, es que tener fe no es solo o no es tener conocimiento o creer que Dios existe, sino es haber tenido esa experiencia, ¿no? Esa relación con Dios. ¿Podríamos decir que la fe empieza cuando tú dejas a Dios entrar en ti? En plan, y empiezas a tener esa relación con Jesús. ¿No sería como el creo Totalmente. que Dios existe? Totalmente. Es que, a ver, creer que Dios existe puede creer cualquiera simplemente con la filosofía. Hmm. ¿Sabes? Con mirar el mundo y ver el orden, la inteligibilidad que existe, las pruebas de las causalidades, que bueno, es evidente, ¿no? Que existe un primer motor inmóvil, una perfección de todas las perfecciones, etcétera, ¿no? Pero no es solo eso, es mucho más, es una fe unida a la esperanza y unida al amor. Y en concreto a la persona de Jesús. O sea, Jesús es el centro de todo, ¿no? Me ha gustado mucho que ahora el Papa León XIV, impresionante, ¿no? O sea, que Papa nos ha regalado el Señor para la Iglesia, más misionero, ¿no? Me encanta y para los que somos o hemos sido misioneros años fuera en otros países, pues es un tesoro. Y él decía en sus primeras palabras, ¿no? La paz esté con todos vosotros. Pero luego dice, y nos habla del centro de todo y es que Dios nos quiere mucho, que su amor nos viene por el puente que es Jesús y que su amor por nosotros es incondicional. Y por eso yo creo que la fe está en el centro, no es solo un conocimiento intelectual, filosófico. O sea, se puede llegar por la filosofía, por la razón, a conocer que existe un Dios. Ya lo hicieron los griegos, ¿no? 4 siglos, 5 siglos antes de Jesús. Pero simplemente también creer un Dios incluso personal, que se ha revelado, que actúa en el mundo y que se ha hecho hombre. Y ese es el gran acto de fe, porque creer que Dios, eterno, todopoderoso, omnipotente, se hace hombre, una criatura humana. Y yo, por ejemplo, estuve en Tierra Santa hace poco y fui a Nazaret, en esa cueva pobre, y dices, el misterio de la humildad de Dios, pues hace falta fe. Ahora, tenemos lo que se llama pruebas de credibilidad, ¿no? Tenemos pruebas suficientes para creer en Dios, ¿no? Se llama la credibilidad de la fe, que Dios lo que se revela, además está siempre en concordancia con la creación, con el mundo, con todo lo que vemos, pero sobre todo va más allá. Y yo creo que se centra mucho en la persona de Jesús. Es que es tan impresionante Jesús. Yo le digo a la gente, descubre a Jesús. Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, que está vivo y que lo cambia todo. Su amor es tan grande, es tan fascinante, que simplemente es entrar a conocer el misterio de este Dios hombre que conquista corazones. Y por eso, mira, una de las formas, no sé por qué ahora me viene a la cabeza, que el otro día me decía una chica, ¿cómo puedo tener más fe? Y digo, bueno, conoce a Dios. Digo, ¿cómo puedo conocer a Dios? Digo, lee su vida. ¿Y cómo puedo leer su vida? Digo, lee el Evangelio. Honestamente, si tú estás pensando en cómo puedo crecer en mi fe o cómo puedo tener fe, atrévete a leer el Evangelio, despacito, con calma, y a dejarte interpelar por ese Jesús. Es el libro más editado de la historia de la humanidad. Bestseller todas las semanas. Se llama la Biblia. Y atrévete a leerlo, y si puedes, delante de un sagrario, delante de Jesús. Mira, delante de Jesús Eucaristía, con la Biblia en la mano pasan cosas. O sea, Jesucristo te revienta con su amor y te cambia, pero tienes que estar dispuesto a decir, oye, ¿cuál es la verdad? Y estoy dispuesto, como San Agustín, que era el buscador, no buscaba la verdad. Pues padre, una última pregunta.
Si tuviera que acompañar espiritualmente a alguien que se estuviera introduciendo en la fe católica, ¿qué consejos le podría dar para que se introdujera o para que empezara esa formación? Vale, depende si es una persona que ya se ha encontrado con Jesucristo o que no se ha encontrado con Jesucristo. O sea, si es una persona de cero, yo muchas veces le diría haz un retiro de impacto, de conversión, el que sea, y dale una oportunidad a Dios para entrar en tu vida, déjate pues ayudar por un retiro de estos. O le diría, ¿por qué no pruebas vivir un mes como un cristiano, como un católico de verdad? Ya verás que va a ser el mes más feliz de tu vida. Ya que has probado todo en tu vida, ¿por qué no pruebas vivir un mes como un católico? Amando, queriendo a los demás, perdonando, rezando, yendo, frecuentando sacramentos y a ver qué pasa. Y sobre todo le diría, quizá yo me invitaría a leer el Evangelio. A mí mi Evangelio favorito es Lucas, pero también, si no, Marcos, que es más breve. Léelo delante del sagrario. Al menos conoce la vida de Jesús, a ver qué pasa. Y a mí se me ocurre eso. ¿A vosotras qué os ocurre? ¿Qué diríais? Buah. Yo es que justo lo que estaba diciendo cuando hicimos el primer episodio, esa fue mi invitación, ¿no? O sea, a la gente que nos escuchara que le había llegado el episodio sobre la fe, que le diera una oportunidad, porque si le ha dado una oportunidad a todo, pues que le dé una oportunidad también a la fe, ¿no? Yo creo que los Totalmente. testimonios dan mucha fuerza. O sea, a mí me gusta mucho recomendar pues algún testimonio que he escuchado yo o algún podcast que hemos grabado que nos ha impactado como para que descubran cómo se puede vivir. Que hay otra forma de vida que no conocen porque nunca nadie les ha hecho esa propuesta. Entonces es abrir los ojos a otra realidad. Mm, Totalmente. Ahora estaba recordando que el obispo Barron de Word on Fire, con el que colaboro, decía la vía pulcritudinis de la belleza. Más que incluso o sea, por los tres trascendentales del bien, de la verdad y de la belleza, ¿no? Que se identifican con el ser que es Dios, ¿no? Y entonces él decía que siempre se ha ido evangelizando a través de la verdad, la búsqueda de la verdad, pero ahora estamos en una sociedad relativista, ¿vale? Cada uno tiene su verdad y dos más dos ya dentro de poco va a ser cinco, ¿no? Para el que quiera, pero bueno. Y luego tienes, a lo mejor tienes otros que lo hacen por el bien, pero caes en un moralismo, esto está bien, esto está mal, y parece que la iglesia es solo bien y mal. Entonces decía que quizá el camino ahora, esto lo toma de von Baltasar, de un teólogo, y decía, quizá ahora la manera sea a través de la belleza, de lo hermoso, que tiene algo objetivo que te eleva, pero que también que te toca a ti subjetivamente y que a todo el mundo le gusta. A todo el mundo le gusta un atardecer en la playa, a todo el mundo le gusta una noche estrellada con la gente a la que quiere. Es decir, hay algo hermoso que te eleva, ¿no? De todo. Pero, y decía, si yo quisiera convertir a una persona, yo le llevaría a Calcuta, a la Casa Madre de las Misioneras de la Caridad, para que viera el amor en acción de las Misioneras de la Caridad, porque nada hay tan hermoso y tan bello como el amor en acción de los católicos. Y yo cuando dijo eso, yo me acuerdo, con 19 años me fui solo a Calcuta 2 meses a servir con las misioneras y dije, es que es exactamente lo que hemos intentado hacer con la gente, es acompáñame a las misiones y vente pues un mes a trabajar con los misioneros y la caridad cristiana, el amor en acción. Nada hay tan bonito y tan hermoso como el amor en acción. Sí, eso me parece que sería Sí. uno de los caminos, que más el Papa Francisco lo decía mucho, ¿no? Más que decirle lo que tiene que hacer a los jóvenes, ponle a hacer cosas y cosas de amor y de servicio. Sí. Qué bonito. Yo quizás diría lo de ir a una exposición del Santísimo, porque a mí personalmente fue lo que me ayudó mucho, ¿no? Y a tener ese encuentro personal con Dios, a hablarle pues como, como si fuera tu padre, que es lo que es, ¿no? Y cada uno al final le habla a su manera y todas las maneras están bien. Y eso al final es lo que te permite también pues aterrizar todo lo que tienes en tu corazón y poner en sus manos pues todo, toda tu vida, todas tus preocupaciones y poder confiar al final. Totalmente, es que la historia del amor de Dios por nosotros es tan grande que a veces es difícil de que es como, Dios es tan bueno que a veces digo, Señor, no puede ser tan bueno, o sea, para ya, es que eres demasiado bueno, pero Él es así, es que es demasiado grande, de verdad, yo es que es increíble, digo, Señor, si soy un pecador tremendo y todo, pero el amor de Dios es más grande, la historia, nadie se hubiera imaginado una historia así tan, tan bonita, un Dios tan bueno, tan misericordioso. Yo recuerdo, ahora que estoy escuchando, recuerdo que cuando era seminarista me tocaba dar catequesis a los niños, una parroquia humilde y tal, y entonces me tocaba explicar la Biblia, las historias de la Biblia, y le contaba la de Moisés a los niños. Entonces llegó un padre de familia a recoger a su hijo a la catequesis y entonces le dijo, bueno, hijo mío, ¿qué has hablado en catequesis?
Y entonces el niño dijo, bueno, papá, nos ha contado la historia de cómo Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces el padre, para hablar con él, dijo, bueno, cuéntame la historia. Y entonces el niño le decía, bueno, papá, pues mira, Moisés estaba amazado. Y entonces se fue a ver al faraón, a Ramsés II, y le dijo, mira, o dejas salir al pueblo de Israel o vamos a tener problemas, me voy a poner a zurrar. Y entonces dijo, no, no, vete con el pueblo de Israel y tal, le contaba al niño. Entonces se fueron por el desierto, luego el faraón se arrepintió, le mandó las tropas egipcias por el pueblo de Israel. Y Moisés, decía el niño, cogió un teléfono walkie-talkie, llamó a unos F-18 que lanzaron unas bombas de humo en el desierto, consiguieron escaparse, llegaron al Mar Rojo, cogió el teléfono satélite, llamó a unos helicópteros que lanzaron unos ingenieros, construyeron unos puentes, lo cruzaron y llegaron a la tierra prometida. Y entonces el padre le dijo, pero hijo mío, ¿eso tan con tan catequesis? Y le dijo el niño, no, papá, pero si te cuento la verdad, no te la vas a creer. Y entonces yo dije, ¿realmente es así? O sea, si yo te cuento la verdad de lo bueno, de lo grande que es Dios, de lo mucho que te ama, de su plan para ti, es para no creérselo. Pero es que el amor de Dios es más grande. San Ignacio decía, Deus semper maior. Dios es siempre más grande, más hermoso. Su amor es más misericordioso de lo que podemos imaginar. Y por eso solo queda una cosa, y es aceptar su amor por nosotros, dejar que nos haga nuevos y participar de su alegría para así poder también compartir esta fe con los demás. Por eso la fe, lo hemos dicho desde el principio, es una luz, lumen fidei, la luz de la fe, que nos ilumina a nosotros y podemos iluminar a los demás. Y no hay que forzar nada. Uno transmite lo que lleva en el corazón. Como dice Jesús, uno habla ex abundancia cordis. De la abundancia del corazón habla la boca. O sea, tú cuando ves una serie que te gusta, le dices a tu amiga, he visto esta serie y me encanta. O vas a una tienda de ropa que os gusta a las niñas y le recomiendas la tienda, ¿no? Pues lo que te ha gustado lo recomiendas a la gente que quieres. Y es así como hacemos la fe. Yo me he encontrado con un Dios, me ha hecho feliz, me ha dado sentido a mi vida y yo lo quiero compartir con la gente que quiero. Y eso es el apóstol, eso es la misión, esa es la evangelización. Por eso, bueno, que es mucho más aún de lo que podemos imaginar. Y sí, es verdad que es para no creérselo, lo bueno que es Dios, pero se merece que le creamos porque ha dado la vida por nosotros y ha resucitado. Y nos ama así. Y es Dios. Y es Dios. Jo, pues muchísimas gracias, padre, por acompañarnos en el episodio, por compartir todo lo que ha compartido y que, vamos, que Yo me llevo un montón yo de también, ideas, de hecho iba a decir. De verdad, ¿eh? O sea, me han tocado el corazón. De verdad, muchísimas gracias. Se nota que se ha dejado enamorar por Dios y que lo tiene muy presente en su día a día porque rebosa. Sí, Jesucristo es espectacular, la verdad. Me encanta Dios, me encanta Jesús y me encanta ser católico y también decir, oye, somos católicos. Eh, Ahora que tenemos un nuevo papa, ¿no? Es decir, qué regalo que tenemos la roca, el que tiene el ministerio de la unidad, de confirmarnos en la fe. Ahora estamos hablando de fe en este podcast, ¿no? Y por eso siempre estar muy unidos a la Iglesia católica, porque tenemos este tesoro que Dios nos ha dejado su Iglesia, la familia de Dios, el cuerpo místico de Cristo. Y por eso la fe no se inventa. O sea, no creo yo en parte, la fe es íntegra. O sea, yo creo en todo lo que Dios ha revelado, no en cachitos, ¿no? Esto me conviene y esto no, esto lo quiero cambiar, sino a ver, ¿cuál es la verdad de Dios? Y yo la acepto completa, ¿no? Yo tenía ahora es un sacerdote amigo mío que era muy gordo, el tío más divertido del mundo, pero muy gordo, entonces él ponía siempre, decía que la fe era una tarta. Y que la tarta o te la comes entera o no te la comes. Bueno, la fe es toda la fe que se nos ha transmitido en la iglesia y por eso, pues Benedicto XVI decía, bueno, el Lumen Fidei, ¿no? Muchas formas de aumentar la fe, rezando el credo, pidiendo al Señor que aumente nuestra fe, también cuando estamos en misa y lo rezamos pues con toda la gente, con los sacramentos, con la oración, es decir, intentar ver cómo tú y yo podemos ir aumentando nuestra fe, dejando que Dios vaya actuando en nuestra vida, porque Él se lo merece. Bueno, hasta aquí, chica. Pues padre, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo, que sabemos que tiene una agenda muy ocupada. Se lo agradecemos mucho. Y nada, gracias a todos también por habernos escuchado y os esperamos en el siguiente episodio. Y rezamos para que el Señor reparta más fe a cada uno de Exacto. nosotros. Bueno, vamos a terminar rezando. Muchas gracias, chicas. Que Dios os bendiga. Gracias por vuestro podcast. Que podáis seguir el de Juventud. Que lo podáis compartir con mucha gente. También aquí el canal de Se Buscan Rebeldes que hemos hecho para jóvenes, con muchos vídeos de formación católica, que podáis seguir y que podáis compartir, ¿no? Esto con la gente, con vuestros amigos. Hay muchos que me dicen, yo no voy a salir en la cámara o voy a hacer un podcast como las chicas de Juventud, pero ¿qué puedo hacer? Y digo, bueno, a lo mejor no haces eso, pero oye, compartir es evangelizar. Comparte estas cosas con la gente y que llegue el anuncio de Jesucristo. Así que, oye, muchísimas gracias, chicas. Un saludo a todos. Vamos a pedir al Señor que aumente nuestra fe y vamos a terminar rezando.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Tú sabes, Señor, que solo tengo el día de hoy para amarte y por ti a quienes me has dado. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ayúdanos a aumentar nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, chicas. Gracias a todos.